Caray, alcanzamos el otro tema. Sí, ¿no? rápido, si quieres el de Sí. de Hermoso Atardecer, ¿no? Es cierto, ¿no? 10 años. 10 años cumplió. 10 años cumplió el Hermoso Atardecer o este episodio tan negro en Mexicali, donde pues ya es ampliamente conocido y que creo que ha sido terriblemente olvidado por las autoridades, Sí. ¿no? Donde más de 20 adultos mayores, si mal no recuerdo, Sí. creo que en 21 al final, la cifra creo que fue 21 al final, perdieron la vida a causa del incendio ocurrido en este asilo de ancianos ubicado en el ejido Querétaro, que ya no se llamaba Hermoso Atardecer, pero que por los años que se llamaba de esta manera, se identificó, continuó identificándose de esta forma. Estamos hablando de la muerte de una veintena de adultos mayores y a causa del fuego que consumió prácticamente la mitad del terreno, que se hablaba por un punto que fue un incendio intencional. Posteriormente la línea de investigación arrojó de que se trató de un percance accidental, pero que los adultos mayores quedaron atrapados porque estaban encerrados, ¿no? Sí, con candados. rejas. Exactamente. Y esto fue lo que culminó con la muerte. La única persona que fue encontrada responsable de esto fue el de entonces director de los bomberos, Rivera, quien pues fue vinculado a proceso. Fernando Rivera, y fue llevado ante un proceso judicial por el delito de homicidio. Porque, pues bueno, las omisiones que incurrió bomberos en su momento, al no revisar, al no inspeccionar, al no hacer su trabajo, pues dieron como consecuencia que esto pues se diera de esta forma, porque pues quienes estuvimos ahí, Villa, te tocó, a mí me tocó reportearlo en aquella madrugada que se nos notificó que se estaba incendiando un asilo con 44 adultos mayores en su interior, aquella tarde de junio, aquella noche de junio que se convirtió en madrugada, y que pues fue muy doloroso para toda la comunidad mexicalense. Del 2015, la administración de Jaime Díaz Ochoa, que no se llevó el tema ni manejado bien políticamente, ni bien administrativamente, y por supuesto ya la investigación fue arrojando todos estos elementos, porque estamos hablando de 17 adultos mayores que murieron ahí, 44 lograron salirse por la intervención de bomberos porque los dejaban solos y encerrados. Y eran unas instalaciones hechizas, con láminas, con madera, con una serie de elementos que son muy flamables, y que una falla eléctrica en el sistema que tenían ellos fue lo que detonó este incendio, y que en un primer momento, por eso digo que fue mal llevado político y administrativo, en un primer momento se trató de confundir diciendo que el director de bomberos, que al final del día fue procesado judicialmente, diciendo que había sido a partir de un cerillo o una antorcha, pero que no había rasgos de gasolina, que se había prendido inmediatamente por las condiciones en las que se encontraba. No se hicieron las inspecciones, y además también destacar el trabajo que hicieron bomberos. Recordarás, Villa, que fueron los primeros en llegar, los bomberos ahí del Valle de Mexicali, de esta zona, pero ¿sabe qué fue lo más lamentable? Que cuando llegaron no tenían agua. Entonces tuvieron que agarrar agua de un canal que se encontraba a un lado para poder apagar el incendio. Ingresaron con el lugar en llamas y terminaron ellos incluso con quemaduras de segundo grado para poder sacar a los adultos mayores. Estamos hablando de uno de los actos de mayor negligencia o omisión gubernamental que derivó en la muerte de 20 personas. Y también abrió una especie de identificación o de reconocimiento al abandono de los adultos mayores en general, porque al menos 7 adultos mayores, me tocó estar a mí en la misa, fueron velados y se les dio una misa y fueron enterrados prácticamente por los mismos propietarios del asilo, ¿no? Que eran los que operaban esto, porque no pudieron tener contacto con los familiares de las víctimas. Estamos hablando de que fueron 17 en el lugar y fue aumentando la cifra de muertos conforme pasaron los días. Y muchos de ellos, o la mayoría de ellos, eran personas abandonadas, o totalmente abandonadas, como los 7 que te comento, o medianamente abandonadas. Sí, sus hijos vivían en el gabacho. Sus hijos vivían en Estados Unidos, o vivían en el centro del país. Y que además casos, Villa, donde los hijos se quedaban con la pensión. Y solamente daban una miseria para poder que vivieran acá, ¿no? Y además de esto, ¿cómo lo comentas? Fue un antes y un después, porque también motivó
modificaciones en la legislación, tanto en el registro para las organizaciones de la sociedad civil, cuando en la administración de Kiko Vega bastante personas se vieron beneficiadas con recurso económico. Y que nos dimos cuenta que ninguna estaba en condiciones. No tenían ni en los registros adecuados y se buscó tener incluso hasta de manera onerosa impactarles. Y también en la legislación a partir del cuidado que debemos de tener nosotros como hijos hacia nuestros padres y en este caso a los abuelos, ¿no? Pero a los adultos mayores. Hubo una serie de modificaciones legislativas positivas, pero sí, pues fue a partir de la muerte de 21 personas considerado un homicidio. Jorge, esto fue casi como la guardería ABC. Sí. Y en Sonora aún se sigue luchando por justicia, aún se sigue mejorando mecanismos, aún se sigue velando a los familiares, a los pequeños que perdieron la vida en este incendio. O sea, se sigue tomando esto con la magnitud de lo que fue. Los padres acuden a otros estados del país para brindar conferencias, para brindar herramientas para que esto no les pase en otras entidades. Todo lo que se creó a raíz de lo que pasó en la guardería ABC y en Mexicali no ocurrió absolutamente nada de eso. Sigue pasando desapercibido. Exactamente. Eso es lo increíble por cómo se dieron los hechos. Pero es lo que nos llega a lo mismo, ¿no? Había un abandono de los adultos mayores. Y por eso es por lo que no hubo realmente alguien que dijera, o un grupo que dijera, esto no puede volver a pasar. Fue a través de que las autoridades dimensionaron el problema. Pero, Jorge, ni siquiera se considera un día negro para Baja California. Sí, ¿no? No se considera un día como que lo recuerden, como que hagan memoria, que digan, ¿saben qué? Aquí fue un error también de nosotros como gobierno, ¿no? Incluso a los medios de comunicación les pasó desapercibido. A todos nos pasó desapercibido, lamentablemente. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.